que vamos a iniciar. Vamos a grabar la plática también para que podamos pasarla después, los que quieran estar repasando las clases o para las personas que no alcanzaron el cupo, pues que puedan también ellos estar aquí viendo esas clases grabadas y que puedan también de alguna forma tener acceso a este curso, porque les comentaba yo en el grupo de WhatsApp que sí, mucha gente, por desgracia, se nos quedó, pues se nos quedó fuera del grupo, se nos quedó en lista de espera. Gracias a Dios eso muestra el interés que hay de parte de toda la gente y eso es muy bueno. Pero pues tenemos que manejar las cosas de acuerdo a cómo tenemos la situación, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, tenemos que estarlo haciendo de esta manera. Ya con el paso del tiempo, con las siguientes clases que vayamos dando, pues esperemos que tanto tengamos el acercamiento de parte de toda la gente a las clases desde temprano, ¿verdad? Que no se nos retrasen en estar aquí, sino que puedan llegar desde temprano para iniciar con toda la gente a tiempo las clases y que no se pierdan de nada. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que, para que puedan ir viendo ustedes el desarrollo que vamos a llevar de este curso. El curso es el curso de religión que a lo largo de estos 6 meses vamos a ver con el favor de Dios toda la parte del dogma, que es la tercera parte de lo que compone realmente un curso de religión. Un curso de religión ordinariamente es dogma, moral y culto. Entonces, en estos 6 meses vamos a abarcar todo lo que es del dogma con el favor de Dios. Ya luego programaremos un siguiente curso para moral y otro curso para el culto. Pero por lo pronto tenemos que empezar con el dogma porque es el fundamento, ¿verdad? No podemos nosotros entender la práctica de la religión si no tenemos convicciones, si no tenemos nosotros en qué nos estamos basando. Entonces, por eso vamos a iniciar con la parte de dogma, como ordinariamente se hace, ¿verdad? Siempre en todos los cursos de religión se inicia con esto, con el dogma. Vamos entonces como decíamos, a compartir pantalla. Ok, espero que ahí estén viendo ustedes. Ahorita lo que tenemos nada más es la portada, el inicio, que nos dice Curso Superior de Religión, Dogma. Entonces, en este curso de religión, vamos a iniciar con lo que es la existencia de Dios, ¿sí? Para hablar de la existencia de Dios, que es lo que nos va a abarcar la clase de este día, me estoy deteniendo un poquito, como les decía, por la cuestión de que estamos admitiendo a la gente que está entrando y insistimos, esperemos en Dios que para las siguientes clases desde temprano tengamos a toda la gente para no estarnos deteniendo de ninguna manera. Ahorita tenemos 59 personas que están dentro del grupo, ¿verdad? Siguiendo la plática. Ya posteriormente se irán sumando las demás personas, pero esperemos que para la próxima ocasión ya las tengamos desde un principio, ¿ok? Entonces, como decimos, vamos a iniciar hablando sobre la existencia de Dios. Parece algo muy básico, parece algo muy sencillo, algo que realmente pudiéramos decir, ni caso tendría que lo habláramos, pero no se imaginan ustedes cuánto llegamos a tener nosotros de problema
por ejemplo, dentro de las confesiones, con personas que batallan con respecto a su fe. Entonces, sí se nos vuelve muy necesario el hablar acerca de la existencia de Dios. Les comento, por ejemplo, ciertas cosas que nos han llegado a pasar. En una ocasión, en una confesión me sucedió una persona que decía que no creía en Dios y que eso le angustiaba mucho. Y decía, Padre, yo me pongo a rezar en la noche y le digo a Dios que me demuestre que existe, pero no encuentro ninguna respuesta. Y le decía yo, bueno, ¿a quién le pregunta? ¿A quién le reza? Pues a Dios. Bueno, es que usted cree en Dios entonces, ya está aceptando la existencia de Dios, pero realmente la fe es muy tambaleante por diferentes problemas por los que pasa alguna gente, por la situación de eh, tentaciones que llegan a presentarse. Por esas cosas, desgraciadamente, la gente puede pensar, no creo en Dios, ¿verdad? Y no es tanto que no crean en Dios, lo que pasa es que están teniendo tentaciones contra su fe, ¿sí? Pero la realidad es que esa falta de fe, ¿verdad? De una fe bien convencida, una fe bien firme, bien fuerte, pues hace que la persona no solamente sienta que no cree en Dios, sino que desgraciadamente lo que llega a suceder es que esa persona puede caer muy fácilmente en pecados también, porque dice, no existe Dios. Y si no existe Dios, ¿qué caso tiene que haga el esfuerzo para evitar caer en pecado? Entonces, eh, para nosotros como católicos, es necesario tener bien firme, bien convencida nuestra aceptación de la existencia de Dios nuestro Señor. No solamente en una fe, como decimos, una fe de carbonero. Mis padres me lo enseñaron y a mí nadie me quita esta fe. Yo sé que Dios existe. Es una buena fe como un origen, como un principio, pero no es la fe que debemos tener todos los católicos. Debemos tener una fe bien convencida, una fe que se base en los argumentos suficientes para que nosotros podamos tener esa firme convicción de tal manera de que no tengamos problemas después, ¿verdad? Que nadie nos haga tambalear nuestra fe. También es importante el que nosotros tengamos bien firme nuestra fe, porque nos vamos a encontrar con mucha gente que yo les digo, se cree atea, ¿sí? Les digo, se creen ateos, porque en realidad lo que llega a suceder es que no se puede comprender a una persona que diga que es atea. No sé si llegaron ustedes a ver la película de Dios ha muerto o Dios no ha muerto, dependiendo de la perspectiva, donde es un profesor que en la primera clase que dirigía a sus alumnos les hacía que pusieran el nombre en una hoja en blanco y luego esa hoja le pusieran Dios no existe o Dios está muerto. Entonces, con eso ya calificaban muy bien los alumnos. Sin embargo, llega el momento en que un alumno no está dispuesto a hacer eso porque él dice, pues yo sí creo en Dios y yo sé que Dios está vivo. Y se vuelve una disputa a lo largo de varias clases para que se llegara a discernir si Dios existe o no existe. A final de cuentas, la trama de la película lo que muestra es que el profesor que estaba manifestando y hacía que sus alumnos manifestaran que Dios no existe, pues lo único que estaba mostrando con eso es que él traía problemas. Los problemas por los que él había pasado, la muerte de seres queridos, etcétera, pues eso lo hacía que él llegara a la idea de que Dios no existía, ¿verdad? Entonces,
son problemas los que muchas veces ocasionan que las personas no crean en Dios. Un ateo puro realmente a estas alturas no lo podemos comprender, ¿verdad? En una ocasión platicaba yo con, para cerrar lo que decía sobre la película, hay que tomar en cuenta que es una película realizada por protestantes, ¿verdad? No es una película católica. En esa primera película tiene muy poquito de protestantismo, casi no tiene nada. Toda la trama es buena. Hay una segunda película que sacaron que no es tan buena y que pues sí maneja un poquito más de protestantismo, ¿verdad? Entonces, decía, en una ocasión, hablando de otro tema, resulta que se nos presentó el caso de un señor que era profesor de física y este profesor de física decía que él no creía en Dios. Y le preguntaba yo, pero ¿por qué no cree en Dios? Se me hace muy extraño cuando pues hay tantas evidencias de la existencia de Dios. Y resulta que el señor decía, es que yo soy profesor de física. Y como profesor de física, pues yo no puedo creer en Dios. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, decía. Sí, le digo, pero eso después de que Dios ha creado todo el universo, sino que transformamos, ¿verdad? Si no hay nada, ¿sí? Y las cosas, como usted dice, no pueden salir de la nada si no es por Dios nuestro Señor. Es el único que tiene esa capacidad. Pero entonces le decía yo, para usted, ¿quién ha sido el más grande físico que ha existido? Y él decía, Albert Einstein. Bueno, le digo, para su conocimiento, por si no lo sabía, él fue un creyente. No fue católico, pero él creía perfectamente en Dios nuestro Señor, creía en su existencia. Y para ustedes, el más grande físico que ha existido. Entonces, ¿por qué él sí puede creer en Dios y usted que es profesor de la materia de física no cree en Dios? Y hablábamos acerca de diferentes milagros y le decía yo, ¿qué piensa de estos milagros? Milagros como los de la Virgen de Guadalupe, lo que es el ayate, la tilma de Juan Diego, milagros eucarísticos. ¿Qué piensa sobre esas cosas? No, pues no sé, no tengo respuesta. Es que no nada más usted. La misma física no tiene respuestas ante esas cosas. Cuando las cosas rebasan las leyes naturales, es cuando hablamos de milagros. Y los milagros son obrados por Dios. Dios entonces tiene que existir para que se puedan dar esos milagros. Y decía, bueno, quizás con el paso del tiempo vamos a encontrarnos con que haya una respuesta de parte de la física, me decía, a esas cosas que usted me dice. Bueno, le digo, lo que pasa es que entonces ahora todas las características de Dios, pues usted se le está dando a las leyes naturales, a la física. Usted cree en Dios, pero le está dando otros nombres que no son realmente el nombre correcto, que el nombre que le debe de dar es el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, así nos vamos a encontrar con muchas teorías que hablan de seres prácticamente todopoderosos, pero que para ellos, pues no se trata de Dios, ¿verdad? Pónganle el nombre que le pongan. Si es un ser todopoderoso, omnipresente, amoroso, etcétera, es Dios, ¿verdad? Entonces decimos, por eso necesitamos nosotros tener los argumentos suficientes para demostrar la existencia de Dios, tanto para nosotros en lo particular, para que reafirmemos nuestra fe, como para que podamos demostrárselo a otras personas. Vamos a pasar entonces, bueno, cabe señalar, para la clase de hoy vamos a basarnos en 3 fuentes. La primera fuente es sobre el libro de Religión Demostrada del padre Hilaire Belloc. La segunda parte la vamos a basar en el curso superior de religión del padre Faría.
que prácticamente todo el curso lo vamos a basar en ese libro. Este libro se lo vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp para que puedan ustedes estarlo revisando también, poder reforzar las clases que tengamos y las dudas que surjan, pues también que las puedan exponer ustedes. Entonces, es lo que vamos a estar viendo. Y la tercera parte, para los más exigentes, pues van a ser las 5 vías tomistas de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? ¿Puede repetir lo último, padre, por favor? Decimos, el curso lo vamos a basar en 3 fuentes. La primera fuente está basada en el grupo, en el libro Religión Demostrada del padre Hilaire Belloc. La segunda parte en el libro Curso Superior de Religión del padre Rafael Faría, que es en lo que se va a basar el curso. Y la tercera parte en las 5 vías tomistas, que son los 5 modos en que Santo Tomás de Aquino demuestra la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, empezamos con el libro que decíamos de Religión Demostrada. En algunas cosas van a coincidir los autores, porque pues están hablando de lo mismo, ¿verdad? Nada más para que podamos ver tanto esa coincidencia que tienen ellos, como son argumentos muy firmes, y también para que por otra parte veamos todos los demás argumentos que van a complementar pues todo el bagaje que vamos a tener nosotros para demostrar la existencia de Dios. Entonces, en el caso de el libro de Religión Demostrada, nos pregunta primero, ¿cuál es la verdad primera que ningún hombre debe ignorar? La respuesta dice, la existencia de Dios, es decir, de un ser eterno, necesario e infinitamente perfecto, creador de cielos y tierra, absoluto Señor de todas las cosas, a las que Él gobierna con su providencia. Esta es la verdad fundamental sobre la que descansa el edificio augusto de la religión, de la moral, de la familia y de todo el orden social. Si no hay Dios, la religión es completamente inútil. Pudimos haber empezado dando una definición de religión, pero como lo dice el autor en esta primera pregunta, si no hay Dios, la religión es completamente inútil. Entonces, no tiene caso que pasemos a hablar sobre religión si alguien no creyera en Dios, que muchas veces es el problema que tenemos cuando hablamos con ciertas personas. Las personas niegan alguna cosa, ¿verdad? Algo que nosotros decimos y resulta que luego decimos, pero es que en la Biblia dice, pero es que la Biblia está mal y que... A ver. ¿Pero crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Pues por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? ¿Para qué estamos discutiendo sobre otras cosas si la persona dice no creer en Dios? Tenemos que irnos a la fuente, tenemos que irnos al origen, al principio. Cuando vemos ese tipo de personas, tenemos que preguntar, a ver, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en lo que enseña la Biblia? Y de allí, si creen eso, ya la hicimos, ¿verdad? Porque todas nuestras creencias están basadas en nuestro Señor, en la Biblia, en nuestro Señor Jesucristo, y ya de esa manera podemos convencerlos fácilmente de todo lo que queramos, de lo que la religión católica nos enseña. Entonces, empezamos con este libro de Religión Demostrada, porque lo que es la existencia de Dios lo da de una forma más simple, más sencilla, ¿verdad? Vamos entonces de lo más simple a lo más complejo para que podamos comprender mejor esto. Dice, debemos nosotros creer, no debemos ignorar en la existencia de Dios, un ser eterno, necesario e infinitamente perfecto. Son atributos que le damos a Dios. Decimos, le damos a Dios porque nosotros
hemos ido atribuyéndole cosas a Dios. Dios es muchísimo más de lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿verdad? Si nosotros decimos que Dios es eterno, decimos que es eterno porque nosotros no somos eternos, porque somos mortales, ¿verdad? Entonces, al hablar de Dios que es eterno, estamos diciendo que Dios está por encima de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, es un ser eterno, es un ser necesario porque nosotros podemos estar o no estar, no somos necesarios, ¿verdad? Un padre de familia puede ser necesario para sus hijos, por ejemplo, pero deja de estar con su familia o por fallecimiento o porque se fue con otra persona y resulta que pues los hijos se ponen a trabajar, la mamá vende cosas de su casa, etcétera, y como quiera le hacen y resulta que ya fue innecesario el padre de familia. Quizás ustedes hayan leído la leyenda de la vaca, ¿verdad? De aquel religioso que va con eh, con su aprendiz, con un postulante de religioso, y que era un religioso muy reconocido por su sabiduría, su piedad, su espiritualidad. Sin embargo, llega a una casa y resulta que ve que lo único que tienen ellos, pues es una vaca, y es lo único de lo que se alimentan, ¿verdad? De la leche de allí, y de repente puede hacer un quesito y van y lo venden, y es de lo que se alimentan. Cuando están a punto de irse, que los habían hospedado ahí en esa casa, resulta que el religioso mata a la vaca y el aprendiz, el postulante, se asusta de lo que ha hecho. Pero si es de lo que viven estas personas, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Pero por respeto, por temor, no le pregunta nada al religioso. Al cabo de un año, le dice el religioso, vamos a regresar a aquella casa donde nos hospedamos anteriormente. Y el religioso que había sido postulante se preguntaba, ¿nos irán a recibir? ¿Existirá todavía esa gente? ¿No se habrá muerto de hambre? Y cuando llegan, pues resulta que la casita pobre que se tenía en aquel tiempo anterior, pues ya no existía. Ahora vieron una casa más grande, una casa más bonita, más lujosa. Llegan entonces y se encuentran con que es la misma gente, pero bien vestida, bien arreglada, ya con mayores bienes, y dicen, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y entonces dicen, no, pues algo sucedió que se nos murió la vaca, pero como ya veíamos que no teníamos la forma de subsistir, pues empezamos a cortar la vaca en partes, vendimos toda la carne, juntamos mucho dinero y con el dinero empezamos a comprar más cosas y nos hicimos comerciantes y pues ahora nos va muy bien. El religioso le dice entonces al que había sido postulante, le dice que eso es lo que él había querido que pasara, que al momento en que vieran ellos que ya no podían contar con la vaca, pues iban a usar de su inteligencia, de confiar en la providencia de Dios para salir adelante y poder tener mayores bienes todavía que los que tenían con anterioridad. Entonces, nosotros no somos seres necesarios, ¿verdad? El único ser necesario que existe es Dios nuestro Señor. Y es infinitamente perfecto. No podemos nosotros pensar en ninguna imperfección en Dios nuestro Señor. Nos encontramos en ocasiones con cosas muy absurdas, ¿verdad? Gente que dice, Dios puede crear una piedra tan grande que Él no la pueda aguantar. Si la puede crear, pues quiere decir que Él no es omnipotente porque no puede cargar esa piedra. Y si no la puede crear, pues entonces quiere decir que no es omnipotente porque no puede crear esa piedra. Y dice uno, ¿y cómo le hago para salir de esta paradoja? Pues es un absurdo, ¿verdad? Y Dios no se presta a absurdos. Dios es infinitamente perfecto.
Hay otra objeción que se pone, que es cuando dicen, Dios puede crear un círculo cuadrado. Y dice uno, pues es un absurdo también, como el anterior. Entonces, Dios no puede basarse en absurdos, pero podemos ir más allá todavía. Dios es infinitamente perfecto, de tal manera que rebasa nuestra pequeñísima inteligencia. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, en las profecías, se habla acerca de Ezequiel, creo, que ahorita se me fue de la mente, creo que es Ezequiel, el que tiene la visión de aquellos ángeles, aquellos querubines, que dice él, que tiene apariencia de toro, de hombre o ángel, de águila, de buey, y esos son las figuras, podemos decir, que se les da a los evangelistas, ¿verdad? Es así como los conocemos. El toro, San Lucas; Mateo, el hombre; ¿cómo se llama? San Juan, el águila. Entonces, dice Ezequiel que estos ángeles caminan en los cuatro sentidos de acuerdo a lo que son las cuatro coordenadas, ¿verdad? Los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Al mismo tiempo caminan hacia los diferentes lugares. Y dice uno, eso es imposible, ¿sí? No es que sea imposible, es que nosotros no lo podemos captar en nuestra pequeña inteligencia, ¿sí? El mismo Ezequiel, por esa visión que Dios nuestro Señor le da, él puede llegar a conocerlo. Entonces, de esa manera podemos decir, pues, esos ángeles con apariencia de león, de toro o buey, de águila, de hombre o ángel, que caminan en sentido contrario cada uno, pues son esos querubines que él estaba viendo, ¿verdad? Entonces, lo que para nosotros rebasa nuestra inteligencia, para Dios no. Dios sí lo puede llegar a comprender y lo puede él llegar a, a crear, ¿verdad? Porque él es infinitamente perfecto. Es creador de cielos y tierra, ¿sí? Todo lo que existe ha salido de Dios nuestro Señor. Y por lo mismo, pues él es el absoluto Señor de todas las cosas. Él tiene el dominio sobre ellas. Y a todas las cosas las gobierna con su providencia. Dicho sea de paso, señalamos la providencia porque en ocasiones también aquí nos perdemos un poquito. La providencia es el cuidado que tiene Dios de todas las cosas, como lo aprendemos desde el mismo catecismo, pero malamente se nos va olvidando con el paso del tiempo. Hay gente a quien le pregunto, ¿qué es la divina providencia? Y algunos dicen, es la Santísima Trinidad. Hay otros que dicen, es la Virgen María. A ese grado me he encontrado con casos. La providencia, entonces decimos, es el cuidado que tiene Dios de todas las cosas. Fíjense, Dios nuestro Señor tiene un cuidado perfecto de todos nosotros. Hay mucha gente que cuando pasa por problemas dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios me trata tan mal? No, lo que pasa es que tú no te estás dando cuenta con qué amor, con cuántas bendiciones te está proveyendo Dios nuestro Señor, ¿sí? Hay un video que realmente en origen fue un libro que ha ido transformándose en cassette, en CD, en DVD. Es una obra de teatro que se llama Mi Cristo Roto. Y yo lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en YouTube. El que se me hace mejor es el de el actor mexicano Alberto Mayagoitia, ¿sí? Está mejor interpretado y es una forma en que podemos nosotros conocer mejor cómo actúa la providencia de Dios nuestro Señor, ¿sí? Para mí en lo particular me gusta mucho la parte donde habla acerca del brazo izquierdo.
que siendo un Cristo roto, le falta el brazo izquierdo y dice que ese brazo izquierdo anda entre todos nosotros de una forma encubierta, moviéndonos para acercarnos a Él y dirigirnos hacia nuestra salvación eterna, pero es de manera invisible y a través de las cosas que para nosotros pueden ser absurdas, pueden ser contradictorias, pueden ser malas, pero no son más que males aparentes. Realmente allí podemos ver mejor cómo actúa la providencia de Dios. Entonces dice, esta es la verdad fundamental sobre la que descansa el edificio augusto de la religión, moral, familia y de todo el orden social. Realmente es la verdad que todos nosotros, los seres humanos, debemos creer. Y es en lo que se fundamenta nuestra religión católica. Siguiente pregunta dice, ¿podemos estar ciertos de la existencia de Dios? Sí. Tan ciertos podemos estar como de que existe el sol. Obviamente nadie tiene dudas de que existe el sol, pero también la misma certeza podemos tener de que Dios existe. Es verdad que a Dios no lo vemos con los ojos corporales, porque es un espíritu puro, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando una persona fallece, decimos, es que ya no está con nosotros. Sí, está con nosotros, pero ¿dónde está? A mi lado, ahí en la puerta, ¿en dónde? Es que tú lo quieres ver en un lugar, en un espacio, y resulta que es un espíritu, ya no ocupa un espacio. Entonces, si del alma de una persona que ha salido del cuerpo, no podemos decir que ocupe un espacio, pues mucho menos lo podemos decir de Dios. Dios es un espíritu puro. Por eso Él tiene una omnipresencia. Está Dios absolutamente en todas partes. Dice la respuesta continuando con ella, pero son tantas las pruebas que nos demuestran, sin lugar a dudas, su existencia, que sería necesario haber perdido por completo la inteligencia para afirmar que Dios no existe. ¿Sí? Entonces, como les digo, es cuestión nomás de pensar, es cuestión de que uno razone para que uno tranquilamente llegue a la existencia de Dios. No puede existir un ateo realmente, ¿sí? Es falso el ateísmo. Obedece a otras causas. Las pruebas que da el padre Hilaire Belloc sobre la existencia de Dios se fundan en 7. La existencia del universo, en el movimiento, orden y vida de los seres creados, en la existencia del hombre dotado de inteligencia y libertad, la existencia de la ley moral, el consentimiento universal del género humano y los hechos ciertos de la historia y la necesidad de un ser eterno. No es necesario que lo apunten, vamos a ir viendo cada una de estas pruebas y de todas maneras les voy a pasar la presentación en el grupo de WhatsApp. El primero, el número que tenemos es la existencia del universo. Dice, la razón nos dice que no hay efecto sin causa. Vamos a ir explicando esto porque luego lo vamos a ver con Faría y lo vamos a ver con Santo Tomás y se va aparentemente complicando un poco, pero si vamos conociendo bien esto, vamos reconociéndolo todo, va a ser más fácil que lo comprendamos con los otros autores. Dice, vemos un edificio, un cuadro, una estatua, al punto se nos ocurre la idea de un constructor, de un pintor, de un escultor que hayan hecho estas obras, ¿sí? Si yo veo esta taza, pues no digo, me apareció aquí en mis manos, ¿verdad? O sea, alguien tuvo que haberla creado, obviamente, ¿sí? Igual, el celular, pues tiene un creador, ¿verdad? Hay personas que han puesto sus partes, que han hecho funcionar ese celular. Entonces, esos son nada más efectos. ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Si hablamos nosotros entonces de la existencia del universo
no ha podido hacerse a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada que no existiera antes pudo haber dicho, me voy a crear, ¿verdad? Es imposible, es absurdo. Entonces, el universo, al existir, no pudo darse la existencia a sí mismo. No es fruto de la casualidad tampoco. Ah, de repente apareció aquí un mundo, ¿verdad? No. En el mismo libro de La religión demostrada, comenta un ejemplo de un astrónomo, el cual hace pues una especie de maqueta muy bien hecha, con movimiento y todo, ¿verdad? De lo que es los planetas. Y llega un amigo ateo y dice, ah, mira qué bonito, qué bien está esto. ¿Quién lo hizo? Y le dice el astrónomo, nadie, se hizo solo. No me inventes, ¿verdad? ¿Cómo que se hizo solo? Sí, se hizo solo. Es que no pudo haber hecho solo. ¿Lo hiciste tú o quién lo hizo? No, de repente aquí nada más apareció de casualidad. No pudo ser eso, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? Y le dice el astrónomo, ¿cómo es posible que no creas que esta maqueta se hizo sola y que si piensas que el universo entero se hizo solo de casualidad? Es imposible, ¿verdad? No puede ser fruto de la casualidad. Y en tercer lugar, dice, no ha existido siempre. Se demuestra claramente por la ciencia que el universo no ha existido siempre. No sé si ustedes están enterados, hace poquito se acaba de sacar la noticia de un satélite, algo así, que acaba de salir al espacio para poder investigar el origen del universo, ¿verdad? Entonces piensan que por el telescopio que se tiene, pueden llegar a decir, a partir de aquí es de donde se da el origen al universo. Entonces, la ciencia tiene bien claro que el universo no ha existido siempre. El universo, perdón, tiene un principio. Entonces, la existencia del universo nos tiene que hablar de Dios, porque decimos, ni se pudo crear a sí mismo, ni es fruto de la casualidad. No ha existido siempre, tiene un principio. Entonces, ese principio, ese origen, se lo da Dios nuestro Señor. En segundo lugar, la segunda parte de la religión demostrada para la existencia de Dios, dice por el movimiento, orden y vida de los seres creados. Pregunta, ¿puede demostrarse la existencia de Dios por el movimiento de los seres creados? Aquí cuando hablamos de movimiento, hay que tomar en cuenta, no solamente estamos hablando de un movimiento de un lugar a otro, hablamos de movimiento también de la potencia al acto. Por ejemplo, podemos nosotros decir, escuchar a una persona que diga, mi hijo está estudiando arquitectura. Ah, es un arquitecto en potencia, ¿verdad? Cuando él se gradúe, va a ser un arquitecto en acto, ¿sí? Entonces, está en movimiento de la potencia al acto. Pasa de la potencia al acto cuando él se titula y se convierte en un arquitecto. También eso nos habla de un movimiento filosóficamente hablando. Se los digo esto porque lo vamos a necesitar para lo de los otros autores, como decíamos. Entonces, ¿por el movimiento de los seres creados se puede demostrar la existencia de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque no hay movimiento sin motor, es decir, sin alguna causa que lo produzca. Ahora bien, cuando existe en el mundo, cuanto existe en el mundo, perdón, obedece a algún movimiento que tiene que ser producido por algún motor. Si decimos nosotros, este automóvil se mueve, pues es porque tiene un motor que le da ese movimiento. Si a ese automóvil le quitamos el motor, no se va a poder mover, ¿verdad? Porque no tiene el motor que lo impulse. Entonces, podemos nosotros decir, mi hijo no sabe andar en bicicleta. Para que ande en bicicleta,
yo necesito estarlo empujando. Ah, bueno, yo soy el motor para que mi hijo ande en la bicicleta, ¿verdad? Entonces, el movimiento de los seres creados requiere de un motor. Pero resulta que en el mundo vemos el movimiento de todos los seres que existen, ¿verdad? Entonces, todos esos seres son animados, son movidos por un primer motor que los mueve a todos. Ese primer motor es Dios nuestro Señor. Es el que le da el movimiento a todas las cosas. La segunda pregunta dice, ¿prueba la existencia de Dios el orden que reina en el mundo? Sí. Todo lo que se hace con orden supone una inteligencia ordenadora. Cuanto más grandiosa es la obra y más perfecto el orden, tanto mayor y más poderosa es esa inteligencia. ¿Sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de la vida de Mozart. Mozart fue un genio, ¿verdad? Que él creaba grandes obras musicales. Y en su tiempo hubo otro músico que él era muy bueno, pero pues fue opacado por Mozart, al grado que ni me acuerdo ni cómo se llama ese otro músico, ¿verdad? Pero era muy bueno, ¿sí? Eh, cuando, cuando vive Mozart, pues todos los demás son opacados, todos los demás músicos, ¿verdad? Nadie era importante. Entonces, eso habla de la inteligencia que hay entre unos y otros. Mientras más inteligente es la persona, pues es mayor el orden que le da, en este caso del ejemplo que damos, a las notas musicales, ¿verdad? Entonces, hay un orden en todas esas piezas musicales. Puede uno escuchar una pieza de otra persona y dice, ah, aquí como que se desfasó una nota, aquí como que desafinó, etcétera, porque no tiene el debido orden. ¿Por qué? Porque no es una inteligencia tan perfecta. Pero el orden que reina en el universo es un orden grandísimo, de tal manera de que la inteligencia tendría que ser perfectísima. Y esa inteligencia que le da el orden a todo lo que existe es Dios nuestro Señor. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, esta película se llama Duelo de Genios. Me tocó verla posteriormente con otro nombre, pero no recuerdo cuál es el otro nombre, pero el nombre, como yo la vi, es Duelo de Genios. Esta película no es una película religiosa, pero curiosamente se trata del secuestro prácticamente de los más grandes genios, los que tenían el IQ más alto en Estados Unidos, porque resulta que un terrorista había puesto una bomba en cierto lugar para destruir a todo Estados Unidos. Entonces, les iba a hacer preguntas a estos genios, y si llegaban a tal puntuación, pues entonces desactivaba la bomba. Si no llegaban a la puntuación esa, pues a lo más que podían aspirar era que los dejara ellos escapar de allí de Estados Unidos, pero de todas maneras iba a explotar la bomba para toda la demás gente. El punto es que dentro de las personas había una doctora, creo que era doctora en astronomía, y había un repartidor de pizzas que por flojo pues no había estudiado nada, pero de un IQ muy alto. Entonces resulta que ese repartidor de pizzas era ateo. La doctora entonces, ella dice, bueno, hace una oración pidiéndole a Dios que le ayude. Y luego le dice, burlándose el repartidor, ¿pero de qué hablas? Dios no existe. ¿Cómo no va a existir? Pues si existiera no nos tuviera aquí, dice. No, 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 Dios existe y tenemos que rezar para que nos ayude. Y entonces el terrorista que los está viendo por cámara y tiene comunicación con ellos, le dice, a ver, vamos viendo. A ver, doctora, ¿por qué dice usted que sí existe Dios? Y ella dice, pues por el orden que hay en el universo. Y da muchos datos así bien exactos que dice, este orden no pueden ser al acaso. Este orden tuvo que haberlo
creado a alguien y ese es Dios. ¿Ok? Y luego le pregunta al repartidor de pizzas, ¿y tú por qué dices que no existe Dios? Pues claro, dice, por toda la maldad que hay en el mundo, por los pecados que se cometen, etcétera, porque estamos aquí en estas condiciones, ¿qué mayores pruebas de que Dios no existe? Y luego le dice el mismo terrorista, a ver, espérate, me estás demostrando que el mal existe, pero no me estás demostrando que Dios no existe. Y pues se queda callado el repartidor de pizzas, ¿verdad? Es cierto, muchas veces la gente habla de la maldad que hay en el mundo sin darse cuenta que el mal no lo crea Dios, el mal lo provocamos nosotros cuando nos alejamos de Dios precisamente. Entonces, por eso decimos, en esa película da muy bien los datos el personaje de esta doctora, mostrando ese orden que existe en el universo y diciendo, ese orden no existiría si no existiera Dios. ¿Sí? La tercera pregunta dice, ¿podemos deducir la existencia de Dios por la contemplación de los seres vivos? Sí, la razón, la ciencia y la experiencia nos obligan a admitir un creador de todos los seres vivientes diseminados sobre la tierra. Y como ese creador no puede ser sino Dios, síguese que de la existencia de los seres vivientes podemos concluir la existencia de Dios. ¿Sí? Vemos nosotros a los seres vivientes. Entonces, vemos animales, vemos plantas, vemos seres humanos. ¿Quién creó todo eso? ¿Sí? Todo eso lo tuvo que haber creado Dios nuestro Señor. Decía San Agustín, callad, callad, ya sé que me habláis de Dios nuestro Creador. Entonces, San Agustín, a través de la contemplación de todas las cosas que veía alrededor, reconocía la existencia de Dios nuestro Señor. Nosotros debiéramos meditar más en todo eso, ¿verdad? Debiéramos pensar en que somos realmente dueños de lo que hay a nuestro alrededor, que tenemos el dominio de todas las cosas, que cuando Dios crea a nuestros primeros padres, Adán y Eva, dice claramente que nosotros dominemos sobre todas las cosas que existen, ¿verdad? Pero todas esas cosas no las hemos creado nosotros, las ha creado Dios para ponerlas a nuestro servicio. Entonces, a través de todas esas cosas, podemos reconocer la existencia de Dios nuestro Señor. La tercera parte dice, la existencia del hombre inteligente y libre. ¿Podemos demostrar particularmente la existencia de Dios por la existencia del hombre? Sí. Por la existencia del hombre inteligente y libre, que sabemos que tenemos cierto grado de inteligencia, aquí debiéramos tomar en cuenta, nosotros tenemos una inteligencia por el alma que tenemos, ¿verdad? Porque somos seres humanos compuestos de alma y cuerpo. La inteligencia depende de ciertos factores humanos. Podemos tener algún trauma, podemos tener algún problema mental, etcétera, y eso puede hacer que reduzca nuestra inteligencia, ¿verdad? O puede ser simplemente que no la hemos desarrollado, ¿verdad? Pero realmente todos somos dotados de inteligencia y de libertad, que es más importante todavía. Tenemos nosotros esa capacidad de escoger una cosa o la otra. Y ojalá y pudiéramos hacer un buen uso de nuestra libertad para escoger las cosas más perfectas, las cosas más buenas. Que ya nuestra libertad no fuera para escoger el bien del mal, sino para escoger el mayor bien. A través de esto, entonces, llegamos a deducir la existencia de Dios, pues no hay efecto sin causa capaz de producirlo. Esta parte, efecto sin causa, tenemos que aprenderlo bien, ¿verdad? No hay efecto sin causa. Hay una causa, produce un efecto. Hay un efecto, viene de una causa, ¿verdad? Entonces, esa causa no he sido yo mismo, ¿sí? Yo existo, yo soy un ser humano inteligente y libre, pero yo no soy la causa de mí mismo. Yo no me he dado la creación.
Yo nací hace 52 años, entonces fui concebido hace 53 años, pero no me di yo el ser a mí mismo, puesto que yo no existía. ¿Cómo podía yo obrar? ¿Cómo podía yo realizar algo? Entonces, la causa de mí mismo no he sido yo, ¿verdad? Tiene que haber otra causa. Segundo, ni fueron solo mis padres los que me dieron la vida. Mis padres son nada más un medio para que yo venga a esta vida. Cuando yo doy las pláticas prebautismales, hay una parte donde yo les digo, hay parejas que no quieren tener hijos y resulta que Dios les manda los hijos. Hay, sin embargo, otras personas que quieren tener hijos y Dios no se los da. Entonces, a final de cuentas, a pesar de que se pongan los medios para tener los hijos, eso le corresponde a Dios. Es Dios la causa de tener esos hijos. Quien da la vida es Dios nuestro Señor. Y mis padres solamente han sido un medio para que yo recibiera mi vida. Tercero, no debo mi existencia a ningún ser visible de la creación. No llegó un ser de la nada y le dijo a mis papás, a ver, ustedes quieren un niño bonito, inteligente. Ah, aquí les aparezco este niño bonito, inteligente, y aparecí yo, ¿verdad? Pues no, obviamente que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la existencia no viene de mí mismo, no viene de mis padres, no viene de otro ser visible de la creación, ni siquiera podemos decir de un ángel, no. La creación viene de Dios nuestro Señor, porque no hay otra forma, ¿verdad? Hablar de la evolución es absurdo, ¿verdad? Si nosotros creyéramos que los changos han ido evolucionando, ya no habría changos en la actualidad, ¿verdad? Ya hubieran evolucionado con el paso de tantos siglos, y no es así. Ah, es que hay diferentes tipos de changos. Pues sí, pero a final de cuentas, la evolución no la hemos captado nosotros mientras vivimos, ¿verdad? Nos la han platicado nada más. No hemos nosotros reconocido una evolución de manera práctica, ¿verdad? Los changos siguen siendo changos a lo largo de todo el tiempo que hemos estado nosotros aquí en la Tierra, ¿verdad? La cuarta prueba es la existencia de la ley moral. La existencia de la ley moral o la ley moral, podemos decir, es la conciencia, ¿sí? Esa vocecita que nos habla, esa es la ley moral. La existencia de la ley moral prueba irrefutablemente que Dios existe. Existe en efecto una ley moral absoluta, universal, inmutable, que manda a hacer el bien, prohíbe el mal y domine la conciencia de todos los hombres. El que obedece esta ley siente la satisfacción del deber cumplido. El que la desobedece es víctima del remordimiento. Sin que sea esta plática de espiritualidad, tiene mucha relación. Hay gente, por ejemplo, que acerca a los 6 meses a confesar. Esa persona, más que acercarse por arrepentimiento a la confesión, se acerca por remordimiento. ¿Por qué? Porque la ley moral, la conciencia, es la que le está carcomiendo y le está diciendo, estás haciendo mal, ¿sí? Ya estás acumulando muchos pecados. Entonces, para calmar la conciencia, viene y se acerca a confesar. Cuando a lo largo de tantos meses vuelva a carcomer la conciencia, va a acercarse otra vez a confesar. Esas no son buenas confesiones porque les falta una parte indispensable, que es el propósito de la enmienda, ¿sí? No me confieso para cambiar, me confieso para que ya no me esté remordiendo mi conciencia. Entonces, esta ley moral es absoluta porque nos habla de todas las cosas. Es universal porque lo mismo tiene el llamado de la conciencia una persona aquí en México que en China, que en Rusia, que en todas partes. Y es exactamente lo mismo.
independientemente de las condiciones en que uno haya sido ¿Me escuchas? educado. Giselle, Aún a pesar de eso, la conciencia está actuando, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, pero es que, por ejemplo, nosotros no aceptamos el asesinato, pero ¿qué pasaba con los aztecas que mataban a tantas personas? Sí, ellos mataban a tantas personas, pero cuando le tocaba a la persona, ¿a poco se quedaba tan tranquilo? ¿Verdad que no? Esa persona veía, oigan, ¿y por qué a mí? ¿Verdad? Veía que estaba mal lo que se estaba haciendo. Hay una película que recuerdo de Tom Cruise, si la han visto ustedes, es Minority Report en inglés. No me acuerdo cómo se llamaba en español. Minority Report, se escribe. Es con Tom Cruise, padre. Con Tom Cruise, exacto, Tom Cruise. Pero no me acuerdo cómo se llama en español la película. Habla de una persona que es como un cuidador de la ley, vamos a decir esto, así, ¿verdad? Como un policía. Pero resulta que ellos detectaban cuando alguien iba a cometer un delito. Y entonces enviaban a estos policías para detener y encarcelar a aquellas personas antes de que cometieran el delito. Entonces, aparentemente era la perfección de la ley, ¿verdad? Porque no se cometía el delito, sino que antes de que eso sucediera, pues resulta que sentencia previa, exacto, Alma Rosa, gracias. Sentencia previa se llama la película en español. Entonces, resulta que detenía a los delincuentes antes de que cometieran el delito. Prácticamente decíamos, pues ya no eran delincuentes porque no habían cometido ningún delito, ¿verdad? No habían delinquido. Pero resulta que cuando uno de estos policías, que es Tom Cruise, lo buscan para prenderlo porque va a cometer un delito, pues él dice, pues, ¿por qué a mí, verdad? Y entonces anda buscando en dónde está el error, ¿verdad? Entonces decimos, ahí es donde podemos demostrar que es falso el hecho de que a través de cierta educación se elimine la ley de la ley moral, de la conciencia, ¿verdad? La conciencia queda todavía allí, pero mientras no me afecte a mí, bueno, pues adelante, ¿verdad? Nos hacemos de la vista gorda, pero muchas veces a través del sufrimiento de la persona podemos también sentir ese remordimiento de la conciencia, ¿verdad? Pero cuando nos afecta a nosotros en lo particular, es entonces cuando nuestra conciencia nos dice, no, aquí no puede ser así, ¿verdad? Entonces, así como nos remuerde la conciencia ante cosas malas que llegamos a hacer, también hacemos cosas buenas y nos sentimos tranquilos. Y hay ocasiones en que hicimos algo, por ejemplo, vimos a una persona necesitada, nos quitamos el suéter, se lo dimos o la chamarra para que no tenga frío, le dimos unas monedas a la persona para que comprara algo y me voy tan tranquilo, contento y pareciera que volteo a ver quién me vio, ¿verdad? ¿Quién se dio cuenta del bien que hizo? Pues lo más importante es que se da cuenta Dios nuestro Señor. Pero es que sentimos tal satisfacción que no cabemos en nosotros mismos. Entonces, por eso decimos, allí demostramos esa ley moral. Y esa ley moral no es una ley escrita, no es una ley que hayan inventado los hombres, es una ley que tiene que venir de arriba y es únicamente de Dios nuestro Señor. La prueba quinta dice la creencia universal del género humano. El consentimiento de todos los pueblos prueba la existencia de Dios. Sí, es una prueba evidente de la existencia de Dios. Todos los pueblos, cultos o bárbaros, en todas las zonas y en todos los tiempos, han admitido la existencia de un ser supremo. Absolutamente todos, ¿sí? En todos los pueblos, de todos los tiempos y de todos los lugares, nos encontramos con altares ofrecidos a Dios nuestro Señor. Y de alguna forma o de otra, encontramos vestigios de que han creído en Dios. Entonces dice uno,
Pues no puede ser que se hayan equivocado, ¿verdad? No puede ser que todos hayan creído en Dios nomás por error. Absurdo, ¿verdad? No se puede entender eso. Lo que se entiende es que de alguna forma todos ellos han dado con la existencia de Dios, ya sea por revelación de Dios nuestro Señor, por la ley de la conciencia, por ciertas cosas que ellos encontraron en el mundo, pero todos los pueblos de todos los tiempos, de todos los lugares, han reconocido la existencia de Dios nuestro Señor. La sexta prueba, los hechos ciertos de la historia. ¿Prueban la existencia de Dios? Sí, porque un ser puede manifestarse de tres maneras. Puede mostrarse, hablar y obrar. Hay cosas que son reconocidas históricamente y las podemos ver nosotros a través de los evangelios, que fueron escritos en nuestros tiempos, que fueron escritos ante gente que todavía existía y que nunca fue refutado. Dios se ha manifestado, se ha mostrado, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, cómo Moisés ve una zarza que está ardiendo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y se acerca ante esa zarza. Una zarza que estaba ardiendo, pero que no se consumía. Entonces, imposible aceptar eso. Algo extraordinario está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios estaba manifestando. Igual sucede en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Se abren los cielos, hay un rayo luminoso que cubre a nuestro Señor Jesucristo, se escucha la palabra de Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo baja en forma de paloma sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Se manifiesta, habla Dios Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escuchadle. Y todos los milagros que obró nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y todo lo que hizo Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento, que si les dio el maná, que si les daba tórtolas, que separó las aguas del Mar Rojo, todo eso, decimos, son tres maneras en que se manifiesta Dios nuestro Señor. Entonces, se ha mostrado, ha hablado y ha obrado. Y eso lo tenemos como evidencias a través de la historia, ¿sí? Y la séptima y última prueba del libro de religión demostrada es la necesidad de un ser eterno. ¿Cómo se prueba la existencia de Dios por la necesidad de un ser eterno? Existe algo en el mundo. Ahora bien, si no existiera un ser eterno, nada podría existir. Luego existe un ser eterno. Es así que este ser eterno es Dios. Luego Dios existe. En filosofía a esto se le llama un silogismo. Ay, padre, ya no lo escucho, ¿solo soy yo o...? A ver, coméntenme si falla el audio. No, si se escucha bien, padre. Yo sí escucho. ¿Todos los demás escuchan? Lo Parece escuchamos. que sí. Sí se escucha, padre. Sí, Ok, sí, ya perfecto. escucho, gracias. Para Gracias. servirle. Ok, excelente. Entonces, ojalá pueda corregir su error, señora Rosario. Entonces, decimos... Sí, ya está, padre, gracias. Ah, perfecto, qué bueno. ¿Cómo podemos probar esto? Decimos, existe algo en el mundo, que son muchísimas cosas, ¿verdad? Infinidad de cosas para nosotros. Pero si no existiera un ser eterno, nada podría existir, porque todos nosotros reconocemos que las cosas que existen tienen un origen, una causa, como hemos dicho. Todas las cosas que vemos nosotros en el mundo son efecto de una causa. Y esa causa no puede haber sido causada por otra. Tiene que ser una causa eterna. Y esa causa eterna es la que le da el origen a todas las cosas. Entonces, si existe ese ser eterno que le da que es la causa de todas las cosas, ese ser eterno necesariamente es Dios, ¿sí? Entonces necesitamos de ese ser eterno
para existir todos nosotros, ¿sí? Porque si no existiera ese ser eterno, ¿de dónde saldrían todas las demás cosas? ¿De dónde saldríamos nosotros? Tiene que haber un ser eterno para poder darle la existencia a todo lo demás. Entonces, de esa manera, terminamos con estas pruebas que da en el libro de Religión Demostrada el padre Hilaire Belloc. Esperemos que se hayan comprendido todas estas pruebas. Pasamos entonces a las pruebas que da el padre Rafael Faría en su libro Curso Superior de Religión, ¿verdad? La primera prueba que da es por la existencia del mundo. Fíjense cómo lo maneja este autor. Enunciado, dice, el mundo exige una causa de sí, a la que llamamos Dios. Lo probamos por el principio de causalidad. Este principio se enuncia así. No hay efecto sin causa, o bien, todo ser que comienza a existir tiene una causa de sí. ¿Se fijan cómo tenemos el fundamento ya en lo que habíamos dicho antes? No hay efecto sin causa, ya toda causa proviene posteriormente un efecto. Entonces, decimos, el mundo exige una causa de sí. Tenemos el mundo, sí, existe el mundo, pero ¿cuál es la causa del mundo? La causa del mundo es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo es un efecto. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, y esa causa es Dios. Este principio dice, no se puede probar porque es evidente, pero sí se puede explicar con un ejemplo. No podemos admitir que un edificio o un vestido se hayan hecho a sí mismos. Nos reiríamos de quien nos dijera que aparecieron de buenas a primeras, sin intervención de un arquitecto o sastre, ¿verdad? Sería imposible, sería absurdo que alguien dijera, no, pues nomás apareció, como decíamos el ejemplo del astrónomo, ¿verdad? No, pues aquí nomás apareció la noche a la mañana. No, 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 es imposible. Alguien lo tuvo que haber creado. ¿Cuál es la causa? Entonces, la existencia del mundo la reconocemos todo mundo, ¿verdad? Todos reconocemos la existencia del universo, pero ¿cuál es la causa del universo? Y siendo tan grande, tan inmenso, pues entonces nosotros tenemos que reconocer que la causa es superior a ese efecto. La causa tiene que ser entonces, pues Dios nuestro Señor, ¿verdad? La segunda prueba, por los seres contingentes. El enunciado dice, existen seres contingentes que exigen la existencia de un ser necesario al que llamamos Dios. Vamos a explicar entonces ser contingente y ser necesario. Ser contingente es el que es indiferente de por sí a existir o no. Es decir, que puede existir o no puede existir. ¿Sí? Yo existo aquí en el mundo, pero puede no existir. Sí, definitivamente que sí. Y no le hubiera afectado a nada al mundo que yo no existiera. ¿Sí? Pero existe, al contrario, un ser necesario. Es el que no puede no existir, porque lleva en sí la razón de su existencia. Ser necesario no hay sino uno que es Dios. ¿Sí? Un ser necesario no puede no existir porque es necesario, ¿verdad? Entonces, si es necesario, tiene que existir. En sí mismo lleva la razón de su existencia. Existe porque es necesario. Y no puede haber diferentes seres necesarios, porque entonces o uno dependiera del otro, o todos serían exactamente lo mismo y pues serían uno solo, ¿verdad? Entonces, ser necesario, no hay más que uno. Y ese ser necesario es únicamente Dios nuestro Señor. ¿Sí? La segunda parte dice, los seres que pueblan al mundo son contingentes. La experiencia nos enseña que aparecen, duran poco y luego desaparecen. Nacemos, crecemos, morimos, ¿verdad? Entonces, estamos aquí de paso nosotros por este mundo.
pero también las cosas que vemos, el arbolito, la planta, el animalito, todos son seres contingentes. Y dice, para explicar la existencia o aparición de los seres contingentes, pueden hacerse tres hipótesis. Inciso A, o proceden de la nada, ¿verdad? ¡Fum! De repente nomás existieron. Ustedes saben que anteriormente hubo una teoría que era la teoría de la generación espontánea, que había seres que ¡fum! Nomás aparecían de la nada. Llega Pasteur, pone en un vacío, ¿verdad? Sella toda entrada de aire y ¡fum! Desapareció la generación espontánea, ¿verdad? Entonces demostró que no existe la generación espontánea. Luis Pasteur, que dicho sea de paso, pues era católico. Entonces, allí se demuestra que no hay seres que procedan de la nada. Dice, o proceden unos de otros en serie infinita, pero eso repugna la inteligencia, ¿verdad? Yo vengo de mis papás de mis abuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y así le seguimos y no hay un origen, no, tiene que haber un principio, ¿verdad? Y nosotros como católicos sabemos que el origen de todos los seres humanos, pues fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos tienen un origen, ¿en quién? En Dios nuestro Señor. Entonces, todos nosotros, desde Adán y Eva hasta todos los seres humanos de todos los tiempos, vamos a ser seres contingentes. Y el único ser necesario es el que le da la existencia a todos esos seres contingentes, que es Dios nuestro Señor. No hay una serie infinita. Dice, o proceden de un primer ser necesario que les dio la existencia, que esa es la conclusión a la que llegamos, ¿verdad? Ese ser necesario es Dios nuestro Señor. Oh, no, Macuete está en el choque. Ok, pasamos a la prueba tercera que nos da el padre Rafael Faría. Dice, porque el mundo no es eterno. El enunciado, el mundo tuvo comienzo, debió pues recibir la existencia de otro ser, y este ser se llama Dios. Muy claro, muy sencillo, ya dijimos, está demostrado por la ciencia que el mundo tuvo comienzo, ¿sí? El mundo no surgió por generación espontánea. Entonces, ¿de dónde sale? Tiene la existencia de otro ser, y ese ser es Dios nuestro Señor. En primero, el mundo tuvo principio, así nos lo prueban la razón y las ciencias. La razón porque repugna que un ser tan imperfecto y mudable como es el mundo pueda ser eterno, ya que la eternidad es el modo de existir del ser perfecto, en el que no hay cambio ni mudanza. Y nosotros sí vemos cambio y mudanza en el mundo, ¿verdad? Y de esa manera nos encontramos con teorías muy ilógicas en ocasiones, de decir, no, pues que si dejamos de consumir plástico, si no dejamos de consumir plástico, se va a acabar el mundo. Espérame. Lo que me estás demostrando es que el mundo es muy mudable, que tiene muchas imperfecciones, ¿verdad? Pero ¿a quién le corresponde acabar con el mundo? Pues solamente a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Las ciencias naturales, dice, en especial la geología, nos demuestran por el examen de la Tierra que ésta tuvo principio. Para explicar el comienzo del mundo no se pueden hacer sino estas tres hipótesis. O salió de la nada, o se dio la existencia a sí mismo, o recibió la existencia de otro ser. Lo que decíamos con los seres contingentes, porque el mundo es un ser contingente, ¿verdad? También no es un ser necesario. Entonces, las ciencias, como decimos, nos explican que el mundo tuvo un principio. Eso es completamente aceptado en la actualidad. La prueba 4 dice, por el orden que hay en el mundo. El enunciado nos dice, el orden admirable que hay en el mundo exige la existencia de una inteligencia ordenadora a la cual llamamos Dios. Hace poquito salió una película donde se menciona de que viene una especie de cometa para estallar con el mundo
y que va a desaparecer el mundo, ¿verdad? Y que se trata de cambiar el rumbo por situaciones humanas, no se quiere hacer, etcétera, muchas cosas, y al final de cuentas, no, pues sí, viene ya directito contra la Tierra, hay que darle el giro, el cambio, y buscan desviar ese cometa, y resulta que no lo logran, pero resulta que al momento de chocar con la atmósfera, ¡pum!, se destruye el mentado cometa. Y ahí es donde dice uno, pues es que al final de cuentas, todo es parte del orden que Dios nuestro Señor le da al universo. Hay un orden muy especial que existe en el mundo y ese orden no puede venir de alguien más, sino únicamente de Dios. No hay una inteligencia que pueda crear ese orden. Ese orden tiene que venir de Dios nuestro Señor. Dice, hay en el mundo un orden admirabilísimo en todos los seres, en los infinitamente grandes, como son los planetas, ¿verdad? Que tienen un giro en torno al Sol, y en los más pequeñitos, ¿verdad? Los asqueles, los mosquitos, etcétera, hay un orden. Las hormigas tienen un orden. Todo tiene un orden. Y ese orden tan admirable proviene de Dios nuestro Señor. En segundo lugar, dice, este orden supone una inteligencia ordenadora. Solo una inteligencia puede disponer convenientemente los medios apropiados para la consecución de un fin, en lo cual precisamente consiste el orden, ¿verdad? Todas las cosas tienen una razón de ser. No hay seres inútiles en este mundo, por más que lo pongamos en duda por ciertas personas que nos encontramos, ¿verdad? Pero para algo tienen que existir, ¿verdad? Es un absurdo atribuir al azar y a la casualidad el orden maravilloso del mundo, porque así como lo que caracteriza la inteligencia es el orden, así lo que caracteriza al azar es el desorden. Entonces, es absurdo pensar que las cosas se han ido ordenando de manera casual, ¿verdad? Por el azar, ¿verdad? Así, nada más al acaso, no, es imposible. El azar, la casualidad, el acaso, lo único que provoca es desorden, no provoca orden. En el libro de Religión Demostrada comenta el autor de que podemos nosotros ya no decir un libro, ¿verdad? Como lo dice el autor, simplemente una hoja. La cortamos nosotros en muchos pedacitos, aventamos todos los pedacitos hacia el aire y vemos que caigan, nunca van a caer en orden de tal manera que se forme la hoja, ¿verdad? Ya no decir el árbol, perdón, ya no decir el libro, nada más una hoja, no va a poder, es imposible, ¿verdad? El azar, la casualidad, el acaso, no provoca orden. Entonces, el orden viene de Dios nuestro Señor. Tiene que haber una inteligencia ordenadora. La prueba quinta es por la existencia de la vida. Dice el enunciado, la aparición de la vida nos prueba la existencia de Dios porque la vida no pudo brotar de la materia. Hubo una época del mundo en que no existió ningún germen de vida. Esta es una verdad científica y se prueba de dos maneras. Porque al observar las diversas capas de la corteza terrestre, vemos que en las superiores hay muchas huellas de plantas y de animales, los fósiles que llamamos. Y por el contrario, en las inferiores más antiguas no se encuentra el menor germen de vida, ¿verdad? Son estratos de la tierra, pero ya en los más inferiores, los más bajos, ya no se ve ningún germen de vida. Porque según los datos de la ciencia, hubo una época en que todo el universo fue una gran masa de fuego y es imposible que en esas condiciones hubiera podido existir el menor germen de vida. Entonces, no estaban las condiciones dadas para que existiera vida. Y la vida entonces tiene un principio y ese principio no puede venir de la materia porque nadie da lo que no tiene. La materia no puede provocar la vida, que es la segunda parte, dice, la vida no puede proceder de la materia por estas razones.
porque nadie da lo que no tiene. La materia no tiene vida, no puede dar vida entonces, porque los seres materiales tienen propiedades completamente opuestas a las de los vivos. Entonces, en esas condiciones, podemos nosotros ver que la materia, la tierra, no pudo dar lugar a la vida, ¿verdad? Vamos a ver luego cómo hay unas argumentaciones que se dan muy absurdas de cómo hay una ley que dice que la naturaleza no obra por saltos, pero con tal de querer quitar a Dios, ellos dan un orden bien desordenado, mostrando que la naturaleza obrará por saltos, lo cual es imposible. La prueba 6 entonces es por la ley moral, que ya la habíamos dicho con la religión demostrada. Dice, la ley moral exige un legislador superior al hombre. Este legislador es Dios. Primero, llámase ley moral el dictamen de nuestra conciencia, que nos hace distinguir el bien del mal y nos obliga a obrar el bien y evitar el mal. Nos obliga en el sentido de conciencia, ¿verdad? De que, como decíamos, hacemos el bien, nos sentimos satisfechos. Hacemos el mal, nos remuerde la conciencia. Porque al final de cuentas somos seres libres. No hay una obligación absoluta. La ley moral tiene 3 condiciones. Obliga a todos los hombres. Todos estamos sujetos a la ley moral de la conciencia. Es superior al hombre. No hay un ser humano que haya establecido la ley de la conciencia. Y obliga en conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que si obramos de acuerdo a la conciencia, hacemos el bien. Obramos en contra, hacemos el mal, ¿verdad? La ley moral obliga a todos los hombres sin excepción alguna. Es superior al hombre, que no puede ni desconocerla ni cambiarla y obliga en conciencia. Entonces, esas son las 3 condiciones de la ley moral. Pero esa ley moral, decimos, viene de más arriba. Es superior a nosotros, viene de Dios nuestro Señor. La ley moral, entonces, prueba la existencia de Dios, porque como no puede haber ley sin un legislador que la dé, es necesario que la ley moral haya sido impuesta por un legislador que tenga estas 3 mismas condiciones, a saber, que sea superior a los hombres, los obligue a todos y pueda leer en su conciencia. Y este legislador no puede ser sino Dios. Fíjense cómo dice, las 3 condiciones ahora vienen de manera inversa. En primer lugar dice, es superior a nosotros y no nos queda lugar a dudas. Dios nuestro Señor es superior a nosotros, ¿verdad? De eso no nos queda lugar a dudas, es completamente evidente. En segundo lugar, nos obliga a todos. Dios nuestro Señor tiene la autoridad sobre nosotros. Entonces, nosotros estamos obligados a obedecer de Dios. Y en tercer lugar, el único que puede leer nuestra conciencia es Dios, ¿sí? Entonces, el único que puede ser la causa de esa ley de la conciencia es Dios. Es este legislador que tenemos, que es Dios nuestro Señor. Con eso, terminamos entonces el apartado de la existencia de Dios del Padre Faría. Nos quedaría pendiente nada más lo de Santo Tomás de Aquino con las 5 vías tomistas. De todas maneras, en el grupo de WhatsApp les voy a mandar la presentación incluyendo las 5 vías tomistas para que cualquier duda que haya me la puedan expresar, y en la siguiente clase, dentro de 2 semanas, pues ya abordamos esas 5 vías tomistas que son un poquito más elevadas quizás, pero para que nos quede bien claro todo eso, ¿verdad? Por lo pronto ya tenemos todo esto, ya van a ser las 9 de aquí, 10 de la noche de hora de México, para poder dar fin y estar respetando los tiempos que tenemos. De cualquier manera, las preguntas que haya con respecto al curso me las pueden hacer en el grupo de WhatsApp, preguntas que sean fuera de todo lo que es el curso, que quizás hayan surgido algunas otras preguntas aquí.
las pueden hacer de manera personal, ¿verdad? Mandándome ya mensaje en privado para que no saturemos el grupo de WhatsApp. Si les encargo mucho, nada de buenos días, buenas tardes, cómo amanecieron, les mando una oración, les mando una cadena, etcétera, para que no se nos vaya saliendo la gente, ¿verdad? Que se respete. El grupo de WhatsApp va a ser exclusivamente para manejarlo del curso de religión, por eso se va a crear otro grupo especial para el curso de espiritualidad, para que tampoco se mezcle una materia con la otra. Por lo pronto, pues damos por terminado el curso. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Dios lo bendiga, Padre. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Padre, hasta mañana. Hasta mañana, si es que Hasta luego.